El ambiguo es una sección imprevisible, como los terremotos y los dictadores. Entre La Torre y Mejía yo diría que el peor son los dos. La verdad es que consiste en un par de diletantes hablando de sus filias y fobias, sin ningún criterio. ¿Me preguntas por el ambiguo, de verdad? Vaya sección, lo más simple y soso que he escuchado en mi vida. Bueno, la verdad es que si me preguntas a mí, no tiene ni pies ni cabeza. Y la música. Vaya falta de criterio, poco gusto. Pero bueno, David Mejía, ¿pero qué locura es esta? Has cambiado la cabecera unilateralmente, has implicado aquí a toda una serie de gente, de diletantes, para opinar del ambiguo. Lo más importante es recibir el calor de los compañeros y de los oyentes. Entonces, pero no les gusta esta sección, veo. Pero es que creo que no hemos insistido lo suficiente. Entonces, a lo mejor yo creo que esta temporada ya les vamos a convencer. Vale, o sea que no quieren caldo, 2 tazas. Por supuesto. Bien. Por supuesto. Bien. Por supuesto. Y he pensado que, bueno, así podíamos levantar un poquito el ánimo con este tema. Bueno, entonces, además de una nueva cabecera, oye, de bellísima factura y muy radiofónica, ¿qué traes en el ambiguo de hoy? Pues mira, para estrenar la temporada, en una nota de demencia bien representativa de lo que es esta sección, hoy vamos a hablar de obsesiones. Ah, muy bien. No de caprichos pasajeros, sino de fijaciones que atrapan, que nos consumen y que provoquen que una vida entera gire en torno a un solo punto. No sé si reconoces este tema de Bernard Herrmann, que es la banda sonora de Taxi Driver. ¡Hombre! Y bueno, ya sabemos que las obsesiones pueden ser un motor creativo o pueden ser una condena. Y yo te preguntaría, ¿tú dirías que puede existir una obsesión positiva o es condición de la obsesión devorar al que la sufre? Bueno, yo creo que hay un umbral saludable de la obsesión a partir del cual no hay obsesión saludable, claro. ¿Me he explicado? Te has explicado. Mira, vamos a empezar hablando con alguien a quien tú conoces muy bien, que es el Capitán Ahab. Hombre. ¿Qué piensas tú de la obsesión que tiene este Ahab? Es un retrato por excelencia de la obsesión, ¿no? Como esa fuerza que consume. Bueno, el Moby Dick es la historia de un monomaníaco, pero también una gran lección acerca del liderazgo. Y un monomaníaco, un hombre verdaderamente convencido de su empresa, es capaz de arrastrar hasta el abismo, con su pasión, a toda la tripulación que la acompaña, claro. Y eso, bueno, pues dirías que esa es una obsesión que se pasa un poco del límite, ¿no? No, la de sí, pues sí, hombre, claro, cuando termina toda la tripulación muerta, excepto uno, Ismael, el narrador, pues sí, es verdad que se ha pasado un poco a cabo. Hay otros tipos de obsesiones que también, bueno, de las que también se ha ocupado la literatura y que, bueno, quizá encarna como ninguna otra novela Lolita, de Vladimir Nabokov, ¿no? Este es un tipo de obsesión distinta, pero para el que le gusten las obsesiones, sí, en fin, esta es una de las más inquietantes, porque Nabokov nos obliga a experimentarla. Es mejor obsesionarte con el Leviatán que con las ninfulas. Sí, verdad, eso ¿no? es verdad, pero hay algo aquí que es lo que genera tensión en el lector, que es este equilibrio entre el depredador y el poeta, ¿no? Y en que nos convierte en cómplices y nos obliga a enfrentarnos a ese peligroso encanto que tiene la obsesión y que tiene, bueno, pues ese lenguaje que tiene para que nos hagamos partícipes de esa fijación, ¿no? Incluso hay una pregunta, ¿no? Que es cómo influye la prosa elegante y persuasiva que tiene Nabokov en nuestro juicio moral sobre este personaje, ¿no? Eso es muy importante. La estética, ¿no? Hay otro libro interesante que seguro conocen nuestros oyentes, que es El túnel de Ernesto Sábato, donde también vemos pues a otro caballero obsesionado, ¿no? Juan Pablo Castel, que es un pintor obsesionado que lo lleva a un callejón sin salida, ¿no? Y esto es una radiografía de la mente obsesiva también. Ajá. ¿Qué te parece que hablemos de cine? Bien, fantástico. ¿Te parece bien que hablemos de cine? El túnel de Ernesto Sábato lo leí hace muchísimos años y tengo un recuerdo extraordinario. Es aquello, como decía, ¿no? El hombre y la mujer están condenados a quererse. Es una cosa como muy obsesiva, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Yo también lo leí. Es una novela que te recomendaban leer cuando eras adolescente, prácticamente, ¿no? Una novela muy cortita y bueno, pero que también yo no he vuelto a ella en bastante tiempo. La volví a leer después de la adolescencia. En fin, y está bien esa pregunta sobre la obsesión de Castel, ¿no? Si es el producto de esa obsesión es el producto de una mente singularmente perturbada o
en fin, hay algo de ese pensamiento paranoico y posesivo que está en todos nosotros. Todos tenemos ese germen de obsesividad. Bueno, pero la obsesión es muy cinematográfica. Es muy cinematográfica. Bueno, hemos hablado ya de Taxi Driver, por supuesto, ese aislamiento que también es, digamos, un ingrediente que potencia la obsesión, ¿no? Pero el mismo compositor, Bernard Herrmann, que para mí está solo por detrás de John Williams en la historia de grandes compositores para el cine, también puso música a la película Vértigo, que es una de las grandes películas sobre la obsesión amorosa, ¿no? Y es, como todos saben, un hombre que recrea a una mujer perdida hasta confundir la realidad con su propio fantasma, ¿no? Y es una mujer que prácticamente él crea, ¿no? Sí. Hay un ensayo de Manuel Ares Maldonado muy, muy bueno sobre Vértigo, que se llama Ficción Fatal, que está editado por Taurus, y que yo recomiendo mucho, porque Vértigo es una película mal entendida muchas veces, ¿no? Y que hay personas que se quieren iniciar en Hitchcock y empiezan por Vértigo y es un mal lugar para empezar, ¿no? Muy extraño. Porque es una película quizá la más personal de Hitchcock, donde están todas sus obsesiones, nunca mejor dicho, y un hombre también muy obsesivo, genial, Hitchcock, pero que desde la óptica de la obsesión y de las ficciones fatales que nos contamos a nosotros mismos, por utilizar esa terminología, es absolutamente fascinante, ¿no? Una peli de la que hemos hablado aquí también es La Conversación. Hablamos cuando murió Gene Hackman, obra maestra de Francis Ford Coppola, ¿no? Quizás solo superada por El Padrino. Yo creo que ni siquiera por Apocalypse Now. Yo soy más de La Conversación que de Apocalypse Now. Es muy buena. Pero bueno, tenemos a otro personaje completamente obsesionado, esta vez con la verdad y con descubrir algo. Pero fíjate, no vamos a desvelar nada, no vamos a destriparlo, aunque la película es de hace tantos años que si no la ha visto es culpa suya, ¿no? Pero, sí. Pero aquí les damos una oportunidad. Eso, le damos una oportunidad. Yo creo que La Conversación va de un tipo de cuando la obsesión se convierte en paranoia, ¿no? Sí. Bueno, porque aquí hay un elemento, hemos hablado de la soledad, ¿no? Como un potenciador de la obsesión, pero aquí está también la culpabilidad, ¿no? Claro. La culpabilidad de él es también lo que va potenciando esa obsesión por descubrir realmente qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y en fin, si uno tiene el oído fino en esa película, verá que hay un elemento clave que es cómo se pronuncia una palabra. Y del miedo de todo victimario a convertirse en víctima de sus propias prácticas. Efectivamente. There Will Be Blood. Oh, buenísimo. ¿Qué te parece? Aquí somos muy de Paul Thomas Anderson en El Amigo. Aquí somos muy de Paul Thomas Anderson. Y también del Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, sí, que cuando está bien controlado es un gran actor. A ver, es un gran actor en todos los registros, pero bueno, me prefiero cuando está más controlado. Más contenido. Fíjate, no es de mis películas preferidas de Paul Thomas Anderson, pero yo creo que es una película que no podemos eludir para hablar de la obsesión, ¿no? Y de una obsesión, además, muy mezclada con la ambición, como Pozos de Ambición, que es el título que tiene en español, y que tiene, pues esa búsqueda que acaba llevándolo pues a la destrucción, ¿no? ¿Tú cómo te relacionas con esta película? Con estas obsesiones que también llevan, pues a la riqueza, a la abundancia, y que no saben parar, ¿no? No, bien. A mí la película me encanta, y además me parece que es un trasunto también de un cierto espíritu americano, ¿no? De un emprendimiento llevado a un extremo quizás algo dañino, pero sí. Pero de buena raíz, ¿no? No toda obsesión tiene una raíz insana. Hay otro tipo de obsesiones que también se han reflejado bien en el cine, y aparte aquí me he limitado, aunque hay ejemplos millones, ¿no? Desde las Zapatillas Rojas, muchas, pero me he limitado a dos películas más o menos modernas, que son El Cisne Negro y Whiplash, porque son películas que hablan de las obsesiones de los artistas. El ansia de perfección. Es la ansia de perfección del artista, que es incluso podríamos hablar de Amadeus también, ¿no? Es decir, ahí hay dos tipos de obsesión, una la del propio Mozart con la perfección y con la excelencia, y la de Salieri con Mozart, ¿no? Pobre Salieri, por otro lado. Salieri que además es el verdadero protagonista de la película, ¿no? La película tendría que llamarse Salieri porque es... Una película que es una difamación. Es verdad, hay que reconocerlo. Sí, ha pasado a la historia el pobre Salieri, que no ha hecho nada. Sí, como cómplice en la muerte de Mozart. Pero mira, el Cisne Negro, que es esta película de Darren Aronofsky, que
que se hizo famoso, bueno, primero por Pi, después por todas estas, quizá un poquito subidas de tono, Requiem por un sueño, ¿no? Estas películas, ¿no? Es sobre una bailarina que interpreta a Natalie Portman que, de nuevo, busca la perfección y eso le lleva pues al delito, al desgarro. Y es interesante ver cómo el cuerpo de estas bailarinas es el elemento, la materia de la obsesión artística, ¿no? Y la otra que hemos mencionado es Whiplash, la película de Damien Chazelle, que es el director de La La Land, película por la que yo no tengo gran afecto, pero Whiplash, que es su primera película, sí me pareció interesante y potente y la recomiendo, ¿no? Y ahí tenemos el jazz como ese campo de entrenamiento militar y esa obsesión por ser el mejor y en una relación, de nuevo, militar y marcial con sus superiores, ¿no? Entonces, bueno, pues con todas estas obsesiones abrimos el primer Ambigu de la temporada y le decimos a los compañeros que, bueno, que no hay nada malo en el diletantismo. No, desde luego que no. Es que se esperan una sección aquí como Escuadra y Cartabón, eso no sería divertido. Los compañeros son muy exigentes, son muy obsesivos, tienen demasiada ansia de perfección. Bueno, esperemos que estas recetas les sienten bien. Un poco el cisne negros, como Natalie Portman ahí bailando el lago de los cisnes, bueno. Gracias, Mejía, luego te veo en la tertulia. No lo sé hoy, ¿eh? Ah, no estás hoy. Creo que no. Vaya.